Bueno, volvemos a las exposiciones. No sé si vamos a retomar el contexto envolvente, global y abierto de la miscelánea, sino más bien vamos a abrir una nueva serie. Creo que es lo más conveniente ahora, puesto que vamos a tocar el tema del pensamiento propio, que lo hemos tocado de manera recurrente, quizás intermitente, en distintos momentos, pero también desde distintos ángulos. En distintos momentos, puesto que a mi regreso de México, este fue el tema, sobre todo en nuestra comprensión de la epistemología, de la necesidad de la epistemología, es decir, de no solamente una filosofía de la ciencia, no solamente una filosofía crítica de la ciencia, una crítica de la filosofía, sino sobre todo entendiendo que la epistemología es una apertura, eso es lo que queremos decir, a un pensamiento propio, en tanto y en cuanto se pone en posición no solamente crítica del pensamiento contemporáneo. No vamos a hablar del pensamiento dominante, puesto que ya en ese entonces, estamos hablando de la década de los 80 y de la década de los 90, ya era clara la crisis ideológica y la crisis civilizatoria, y por lo tanto la crisis de las pretensiones totalitarias de las ideologías, tanto liberales como socialistas en el sentido estatalista, en el sentido del socialismo real, porque obviamente hay que distinguir el socialismo como utopía, como también el comunismo como utopía, que es un horizonte, el horizonte de la voluntad, el horizonte de la voluntad de cambio, el horizonte de la voluntad también es vinculada a la potencia social, de lo que termina siendo la estatalización, la institucionalización de la revolución y por lo tanto de un socialismo capturado por la máquina estatal, por la máquina burocrática, y además convertido este socialismo en una especie de socialismo de la nomenclatura, es decir, del Partido Comunista, que de comunista tiene muy poco, de la misma manera que los cristianos que se consideran seguidores de Cristo y de Jesús tienen muy poco de cristianos. Comparto con Nietzsche cuando asevera de manera elocuente y lúcida que el último cristiano murió en la cruz. Bueno, de la misma manera podríamos decir, y lo decimos un tanto irónicamente, que el último marxista fue Marx. Y paradójicamente, porque también Marx no se consideraba marxista, y los que se consideran marxistas son sus seguidores. Entre los que habría que distinguir a aquellos seguidores que asumen los pensamientos, los escritos de Marx como crítica de la economía política, y eso implica no solamente la crítica al capitalismo, sino una crítica deconstructiva, una interpretación deconstructiva del capitalismo, de lo que es el capitalismo, de cómo funciona el capitalismo a partir de la crítica de la teoría del valor. Bueno, de otros marxistas que se consideran los profetas de la verdad, los portadores del fuego santo, y por lo tanto los sacerdotes que tienen que custodiar esta verdad y los escritos sagrados del Moisés Marx. Estos otros marxistas que son los que se benefician en realidad de la revolución y se asientan en la cúspide del Estado, y se benefician además los que están debajo de ellos, los subordinados, los que tienen una ausencia absoluta de crítica, inclusive de pensamiento, porque lo que hacen es repetir
en sus 4 estómagos ni siquiera los textos de Marx, sino el collage o el armado de los manuales, entre ellos los de Konstantinov, que han sido difundidos por el mundo para difundir la ideología, pero es la ideología de la burocracia, es la ideología de la nomenclatura de los partidos comunistas, es la ideología sin pensamiento de un marxismo destenido y vaciado de su propia rebeldía y crítica. Lo paradójico que es, después de la revolución, de la toma del poder, el marxismo no se desarrolla en los países donde ha triunfado la revolución, sino se desarrolla en los países donde no ha triunfado la revolución. Intelectualmente, teóricamente, el marxismo avanza allí, pero es un síntoma alarmante y sobre el que tenemos que poner mucha atención, de que el marxismo no avance en los países donde se ha desarrollado y ha sido victoriosa la revolución. Y por lo tanto, una revolución que se desarrolla de esa forma es una revolución sin desarrollo, sin consecuencias revolucionarias, sino una revolución que restaura el poder que ha destruido, el poder y el Estado que ha destruido. Entonces, esas son las paradojas, pues. Y obviamente ya estábamos en los años 80 y 90 en la certeza de que todo esto había ocurrido, aunque digamos las militancias acríticas de los partidos, no solamente comunistas, sino los partidos de la Corte Internacional, tampoco hacían crítica. Lo único que hacían es rasgarse las vestiduras y ponerse en el lado opuesto del antagonismo y criticar a los otros de culpables. Los estalinistas culpaban a los trotskistas de la culpabilidad de la revolución y de todos sus males. De la misma manera, el trotskismo culpaba al estalinismo de todos los males y de la clausura de la misma revolución, de una revolución inconclusa. Bueno, pero esto es parte de la diatriba ideológica, inclusive de la competencia ideológica. No tiene nada que ver con el pensamiento crítico, y menos obviamente si tomamos muy en cuenta y muy en serio el pensamiento de Marx. No tiene nada que ver con el pensamiento de Marx, tiene que ver con un discurso de legitimación del poder y de las pretensiones de poder de los que no están en el poder o fueron expulsados del poder. Entonces ya asistimos pues precisamente a esta comedia donde los que se invisten de marxistas en realidad lo hacen de una manera disfrazada y por lo tanto carnavalesca. Son pocas y honradas excepciones los pensadores que podemos considerar continuadores del pensamiento crítico, de la crítica de la economía política y de la crítica de la ideología y de la crítica de la sociedad moderna, de la crítica del iluminismo y de la ilustración, como lo hacen Horkheimer y Adorno. Son pocos, pero digamos por ahí se retoman las rutas críticas del marxismo y se abren, digamos, a pensamientos críticos contemporáneos que no solamente son marxistas, sino, llama la atención, no son marxistas, son inclusive críticos del marxismo, son lo que podríamos llamar las retomas de las actitudes y del gesto constitutivo del anarquismo. Bueno, pero ¿a qué viene todo esto? Un poco viene a aclarar, digamos, la circunstancia en la que nos encontrábamos a nuestro retorno de México, y por lo tanto allí ya teníamos la convicción de que había que construir un pensamiento propio, basados en las tradiciones críticas latinoamericanas, del pensamiento rebelde y crítico latinoamericano, inclusive del marxismo latinoamericano. Y considerábamos ya en ese entonces que el marxismo crítico latinoamericano era el que había fundado y abierto sus rutas José Carlos Mariátegui. Este marxismo
crítico que ha sido vapuleado casi desde un principio por las ortodoxias y los dogmatismos de la Tercera Internacional y de sus epígonos. Este marxismo crítico es el que subsiste y el que ha perdurado y al que ha irradiado, el que se ha articulado con un contenido crítico de los propios territorios andino-amazónicos. Y esos territorios, estas territorialidades que incubaban tradiciones de las naciones y pueblos indígenas, contienen también un pensamiento crítico que hemos llamado el indianismo. Y por lo tanto se inaugura en las antecedencias de Mariátegui el indianismo, con Manuel González Prada y otros teóricos apegados a la comunidad, y estas tradiciones se transmiten pues a José Carlos Mariátegui, quien hace una simbiosis muy rica entre marxismo y indianismo, y en sus tesis sobre la realidad peruana comienza pues un pensamiento propio. Entonces estamos hablando de un pensamiento propio en el sentido no solamente de horizonte o de objetivos a perseguir, sino ya de una tradición que está en América Latina y el Caribe, y además pugnando no solamente contra los liberalismos y las oligarquías, el pensamiento conservador, sino también contra otro pensamiento conservador que se pretende revolucionario, este pensamiento de las ortodoxias de los partidos comunistas, no de todos los partidos comunistas, porque no habría que ponerlos en la misma bolsa. Es decir, hay partidos comunistas que cumplen otro papel más allá de la burocracia. El Partido Comunista brasilero, que está vinculado a una de las grandes leyendas y tradiciones de lucha de una anticipada larga marcha, que es la columna Prestes, que es Prestes. Están, bueno, otros partidos, el Partido Comunista Cubano, que ha sido clave sobre todo en la logística de la Revolución Cubana, sobre todo en la logística de la guerra de guerrillas. Bueno, pero no todos los partidos comunistas se comportan de esa manera. Es decir, en este caso, estos partidos comunistas despliegan el pensamiento hacia la acción, despliegan la preocupación por la narrativa teórica revolucionaria a una prenarrativa de acción revolucionaria, y eso obviamente, si ustedes quieren, para decirlo de una manera, lo salva. Es decir, hacen historia, para decirlo también de una manera eufemística, pero ilustrativa. Pero los demás partidos comunistas, la gran mayoría de las burocracias, sobre todo el Partido Comunista Argentino, son realmente extraterritoriales, no están afincados en el territorio del continente, en sus tradiciones y en sus problemáticas profundas. Sencillamente son instrumentos de repetición de la Tercera Internacional y por lo tanto sacerdotes castradores de las capacidades de lucha de los pueblos. Entonces hay que distinguir y no meterlos a todos en la misma bolsa. Sin embargo, si bien es cierto que no todos están en la misma bolsa, hay, a pesar de las diferencias y de las variaciones, las distintas composiciones de esta historia del pensamiento crítico, y dentro de esta historia del pensamiento crítico marxista, del pensamiento crítico indianista, inclusive habría que integrar el pensamiento crítico que está en la literatura latinoamericana, que es la que más ha descollado. Pero a pesar de todas estas diferencias, hay pues tendencias que se van imponiendo a lo largo del tiempo, por así decirlo, y sobre todo que usan las instituciones o se institucionalizan, no solamente en términos del Estado, sino las propias instituciones sociales o la propia institucionalidad de la casta política, inclusive de aquella casta política o parte de la casta política que son estos marxismos dogmáticos, ni siquiera ortodoxos, sino estos marxismos burocráticos
que despliegan un pensamiento positivista, empirista, reductivo, una especie de darwinismo aplicado socialmente, como si fuese marxismo. Entonces, lo que pasa que en el campo institucional se imponen estas tendencias, no solamente conservadoras, sino llamaríamos hasta nihilistas. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Entonces, no está de más, o sea, nunca va a estar de más, a pesar de que haya una suerte de tonalidad exagerada, de que hay determinadas tendencias que se imponen, y por lo tanto no está de más catalogar aquel pretendido pensamiento socialista y pretendido pensamiento marxista como lo que es decir, como una impostura, como un pensamiento apócrifo, y que se impone por la fuerza de la institucionalidad de la Tercera Internacional, pero también de la fuerza burocrática y la diatriba que despliegan los funcionarios de estos partidos comunistas, que van a castrar la capacidad de lucha de los pueblos. Pero no solamente son ellos, sino todas las otras posiciones que no son necesariamente estalinistas, que terminan, a pesar de su posición crítica al estalinismo, reproduciendo, digamos, burocratismos en escalas más chicas y obviamente no estatales. Hay excepciones, las excepciones las hemos nombrado. Una excepción en América Latina y el Caribe es el POR de Guillermo Lora, que resiste a la seducción de la revolución del 52, sobre todo no tanto como revolución, sino como discurso del nacionalismo revolucionario, situación en la cual gran parte de los trotskistas del POR ingresan al MNR después de la revolución del 52 para hacer entrismo, según las consignas de la Corte Internacional, dividir el MNR y formar un partido de masas, pero eso no ocurre, se quedan. Y el que resiste precisamente este entreguismo, digamos, de una tradición de lucha del proletariado boliviano y sobre todo del proletariado minero, al engordamiento de un partido populista que va a vivir y experimentar o sufrir lo que ocurre con los partidos populistas en el gobierno, es decir, su propia decadencia. Bueno, y hay pues excepciones, como también las excepciones de Hugo Blanco, un trotskismo que se aplica en la toma de tierras en el Perú, es decir, que pasan a la acción y tratan precisamente de salir de la modorra y el círculo vicioso de los partidos comunistas y de una izquierda tradicional que se apoltrona en sus propios discursos y en sus propios disfraces. Hay excepciones, sin embargo estas excepciones no han sido suficientes para precisamente trastocar esta condición de dependencia, de sumisión y de subordinación, o lo que hoy día se llama, a partir de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la colonialidad del pensamiento. Entonces, ese es el contexto, pues, en el que de alguna manera se propone una voluntad crítica que en ese entonces se organiza como Episteme, un colectivo que comienza sus actividades en la Universidad Mayor de San Andrés, pero se extiende a otras universidades del país y de alguna manera se extiende también al campo, es decir, al movimiento campesino, se articula al movimiento catarista, propone un boceto de tesis sobre el sujeto andino insurgente y se inmiscuye en la recuperación del aire. Entonces hay una intención muy clara, organizada para embarcarse nuevamente en la construcción de un pensamiento crítico
con bastante influencia de el asesor de Epísteme, que es Hugo Semelman Merino, que ya tenía un camino y una reflexión y textos escritos en ese sentido. Uno de los más conocidos va a ser Uso crítico de la teoría o Uso crítico de la razón, el texto que se lo conoce antes de su publicación, inclusive en América Latina o en el mundo iberoamericano, porque es Epísteme la que difunde este libro en forma de escritos fotocopiados. Bueno, esa es parte pues de la historia, pero lo que queremos hacer es hincapié en esta recurrencia a la construcción de un pensamiento crítico, no solamente como horizonte, no solamente como una utopía, sino que se basa precisamente en la actualidad o en la actualización de las tradiciones de lucha y de pensamiento crítico. En ese sentido, lo que queremos hacer es retomar, por ejemplo, caminos que habíamos tomado en relación a lo que habíamos llamado la epísteme boliviana, y nos referimos concretamente a autores como, bueno, masculinos, como el mismo Guillermo Lora, pero también Fausto Reinaga desde la perspectiva de un pensamiento indianista, desde la perspectiva de una izquierda nacional, Sergio Almaraz Paz, René Zabaleta Mercado y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Nos hemos referido como artífices pues, de esta narrativa donde se expresa un pensamiento crítico boliviano, con todas sus características singulares, pero también con sus discusiones propias, porque obviamente se emiten desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas de retomar el marxismo y el indianismo, sino que discuten entre estas posiciones. Se da una discusión entre estas posiciones. Pero también hemos mencionado, digamos, de que esto se clausura más o menos después de derrotas políticas profundas, como la derrota de la Asamblea Popular y después la derrota del UDP, que queda un gran vacío ideológico y político, y en ese vacío campea de manera galopante una aplicación técnica, así llamaremos, del liberalismo que llamamos neoliberalismo, y que lo que hace es un ajuste estructural en términos de otro despojamiento y desposesión de la acumulación originaria del capital, apropiándose de los recursos naturales y de las empresas públicas. Bueno, en ese contexto, rápidamente, porque no tienen, digamos, que prometer, salvo, digamos, la ilusión amarillista, sensacionalista del desarrollo, de un desarrollo además que está basado en el mercado libre, en la libre empresa y en la competencia, pero no se ve, digamos, contenido o carne en esta posición neoliberal. Lo que se ve es un uso técnico muy provisional que se queda ahí después de hacer el ajuste estructural y nos arrastra a todos a la crisis social y política y económica del país. Y esa es la razón por la que vuelven con mucha fuerza las resistencias sociales, los movimientos sociales, lo que llamamos la movilización prolongada del 2000 al 2005, y se deriva con esta crisis, con esta movilización apoteósica y monumental de la potencia social, a un nuevo ciclo. Y esta vez un nuevo ciclo populista, pero con características neopopulistas, con pretensiones del socialismo del siglo XXI, pero también con pretensiones de un socialismo comunitario, que de socialismo del siglo XXI lo único que tiene es un discurso y la pretensión
porque no se basan en lo que podía haberse basado, que es una crítica del socialismo real, una crítica y una autocrítica de lo que había ocurrido, de las revoluciones que terminaron estatalizándose, sino sencillamente lo que hacen es cambiar el lenguaje, las posiciones, y por lo tanto nos introducen una comedia, que es la comedia del socialismo del siglo XXI y el socialismo comunitario, que no tiene nada de socialismo ni nada de comunitario, sino una especie de utilización perversa de los sindicatos campesinos y una destrucción de las propias organizaciones indígenas. Bueno, en este contexto, se entra nuevamente en otra forma recurrente de la crisis civilizatoria, de la crisis de legitimación y de la crisis ideológica, y en este contexto se abren nuevos horizontes, y hemos mencionado que esos horizontes se abran con la anticipación de la radicalidad o de la lectura del pensamiento de Marx, pero también del pensamiento de Zabaleta Mercado, y sobre todo basándose en una experiencia propia, que anida en investigaciones sobre el levantamiento catarista. Hablamos de Ciber Rivera Cusicanqui, que es artífice precisamente en la clausura de la epísteme boliviana, de este pensamiento crítico rico, pero también muy masculino. No estoy criticando en el sentido de una descalificación, sino haciendo anotaciones descriptivas, porque así es lo que ha ocurrido, y no hay ninguna pretensión de dominación masculina abiertamente expresada en sus discursos de estos personajes que hemos nombrado, sino lo que hay sencillamente es una envolvente costumbre y tradición y hábitos de una sociedad patriarcal. Bueno, pero lo que se abre es nuevo, es una retoma del pensamiento crítico desde bases más fuertemente anticoloniales, decoloniales e indianistas, pero de una perspectiva que yo diría más abierta, inclusive más profunda que la de Fausto Reinaga, puesto que, se pone en diálogo, en conversación y en discusión con el pensamiento contemporáneo crítico y con las formas de desenvoltura, de desenvolvimiento y de desarrollo, no solamente del capitalismo, del sistema mundo capitalista, sino del sistema mundo colonial. Sus formas se habían transformado, no eran las mismas que en la época de Fausto Reinaga. Entonces se reinicia una nueva reflexión y un nuevo análisis, una nueva retoma de la guerra anticolonial inconclusa, pero en el contexto de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Y eso equivale a considerar, no solamente las transformaciones en la estructura del contexto del sistema mundo capitalista y la civilización moderna, sino también equivale a retomar el balance de la crisis ideológica, de la crisis filosófica, de la crisis misma de la ciencia, porque estamos hablando del ingreso a una nueva epísteme, la epísteme de la complejidad, pero sorprendentemente diferida desde 1900, que es la época en que se da el paso al cisma de la física por parte del nuevo desplazamiento, despliegue y ruptura epistemológica de la física relativista y la física cuántica. Entonces, en este nuevo contexto estamos ingresando en las transformaciones epistemológicas de la epísteme mundial, o el conjunto conglomerado de epístemes y su composición, es decir, de sus zócalos, cuyo zócalo fundamental de cada epísteme es evidentemente el zócalo físico-matemático. Estamos ingresando a una nueva forma de pensar que llamamos pensamiento complejo. Y en ese contexto emergen las
correspondencias, las vinculaciones, las articulaciones y la simbiosis entre las distintas fuentes del epísteme compleja, del pensamiento complejo, que tienen que ver no solamente con la teoría de sistemas, sobre todo en su forma avanzada como teoría de sistemas autopoyéticos, sino también las teorías nómadas, las teorías hermenéuticas que atraviesan el siglo XIX, el siglo XX, pero se transforman sobre todo en la nueva reconfiguración de la crítica del método, no solamente de Gadamer, sino de la crítica del método y la crítica epistemológica y de las nuevas teorías narrativas, por ejemplo, de Paul Ricoeur. Entonces estamos asistiendo pues a una nueva epísteme donde los feminismos radicales juegan un papel fundamental en la actitud, el gesto y la posición de la despatriarcalización, y que se llama en el balance ya más histórico, más de las historias múltiples que se dan en la formación del sistema mundo moderno, en el balance de la colonialidad, nos situamos en mejores condiciones de la crítica, de la crítica decolonial y de la crítica colonial, y por lo tanto de la crítica decolonial, de la crítica, como dice Spivak, de la razón postcolonial, pero también de la crítica, como intitulé en un texto mío, la crítica de la razón decolonial. Bueno, en este contexto, pues, retomar la construcción del pensamiento propio tiene no solamente otro contexto, otro horizonte, sino la posibilidad de articular nuevas formas creativas e inventivas del pensamiento propio. En ese sentido, nunca está de más, pues, hacer repasos de las herencias y las tradiciones, lo que no quiere decir retomar estas tradiciones y estas herencias de manera ortodoxa, sino más bien como uso crítico, y retomar las herencias que tienen que ver con el pensamiento crítico, en este caso, en el caso que nos compete en esta exposición, del pensamiento crítico boliviano. Muy bien, en ese sentido vamos a hacer algunas anotaciones y el resto, el detalle, digamos, de la exposición se encuentra en un ensayo intitulado La actualidad de Sergio Almaraz Paz, que va a ser publicado en la revista de la Universidad de San Simón, creo que de San Simón, de Cochabamba, en una revista virtual, y allí podrán ustedes acceder pues a un análisis más detallado. Lo que ahora vamos a hacer en la exposición oral sencillamente es apuntar algunas cosas. Una de las cosas que tenemos que apuntar es aquella que se refiere a la vinculación de Sergio Almaraz Paz con los recursos naturales y esta articulación entre formaciones geológicas, es decir, formaciones territoriales de la formación social, territorial, económico-social boliviana, y la formación social misma, las estructuras de la formación social, es elocuente en tanto y en cuanto amplía pues el panorama de la crítica de la economía política de Marx, porque se considera de manera más palpable la crítica de la economía política en tanto crítica de una economía política extractivista y sobre todo de una economía política extractivista vinculada a la economía capitalista de la dependencia. Esta construcción de una narrativa que se denominó el nacionalismo revolucionario y que Kachin Antesana elabora en un análisis muy rico y configura como la herradura de 1952, la herradura del nacionalismo revolucionario, que incluye desde discursos conservadores hasta discursos radicales, incluyendo los discursos marxistas bolivianos en este nacionalismo revolucionario. Entonces, en esta narrativa del nacionalismo revolucionario se incorpora una concepción, si ustedes quieren, una filosofía o una teoría de los recursos naturales que están vinculados a la soberanía nacional, a la independencia nacional y a la liberación nacional.
Y en ese sentido, esta narrativa, en el supuesto de una lógica dialéctica subyacente, convierte a los recursos naturales en sujeto, vinculado, un sujeto natural vinculado al sujeto social, que se levanta por la liberación nacional y por la recuperación de los recursos naturales, lo que implica la recuperación de la soberanía, pero además el encaminarse a una independencia y a un desarrollo en el sentido de la época del siglo XX, de mediados del siglo XX, de un desarrollo propio, de un desarrollo nacional popular. Esa es una notación interesante, pero estamos hablando de un autor sutil, de un autor muy sensible, de un autor muy lúcido, que logra combinar y articular, digamos, la herencia de la crítica de la economía política con las formas más avanzadas de esta crítica, de una crítica de la ideología que aparece, por ejemplo, en Albert Camus y adquiere un estilo camusiano en sus exposiciones, sobre todo en el último libro, Requiem para una República. En ese sentido, asistimos pues ya a reflexiones más filosóficas, más abiertas, orillando otros horizontes de carácter más aperturante y más amplio, y de consecuencias teóricas también más amplias respecto a la defensa de los recursos naturales, que no solamente se vinculan con la soberanía nacional, sino que articulan la lucha de clases con la lucha por la liberación nacional. El aporte de Sergio Almaraz Paz y su actualidad tienen que ver precisamente con esto, es decir, con estos desplazamientos en el propio discurso del nacionalismo revolucionario y del marxismo, y que se desplazan hasta orillar, digamos, una visión, una crítica existencial, podríamos decir, del sistema mundo moderno, de la geopolítica, del sistema mundo capitalista, geopolítica que separa centros de periferias, convirtiendo las periferias en la geografía política de la subalternidad. Bueno, esas son las anotaciones, y obviamente en la medida que ya estamos en otro contexto, es el contexto que hemos señalado y la epísteme que hemos señalado, la epísteme compleja, el retomar estas problemáticas en otro contexto, en otras formaciones discursivas, en otras formaciones enunciativas y del pensamiento, implican pues sus transformaciones conceptuales, pero implican también retomar la herencia de estas problemáticas. Aquí acabaríamos esta exposición.